¿verdad? Vamos a hablar en este mes, ¿verdad? Estamos conmemorando el mes de marzo, realmente. Se conmemora el Día Mundial del Riñón y este espacio es un espacio dedicado a conocer qué es la enfermedad renal crónica y conocer cómo podemos cuidar nuestros riñones. Lo primero que tenemos que entender es que, bueno, los riñones son órganos muy importantes del cuerpo que forman parte de nuestro sistema excretor. Ahí podemos ver en la pantalla nuestro sistema excretor donde vemos los dos riñones. Algunas personas tienen dos riñones y algunas personas pueden vivir con único riñón. Los riñones, ¿verdad? Son órganos, como les digo, muy importantes del cuerpo y tienen una gran cantidad de funciones. La función principal de los riñones es la de fabricar la orina, como ese líquido que contiene agua y que contiene algunas sustancias de desecho que, gracias a los riñones, filtramos la sangre, eliminamos esos desechos a través de la orina. Ese es uno de las principales funciones. Pero los riñones también tienen otras funciones importantes en el organismo que muchas veces desconocemos. Otra de las funciones es, por ejemplo, ayudan a controlar la presión arterial. Los riñones también nos van a ayudar a fortalecer los huesos y también nos ayudan a formar unas células que se llaman los glóbulos rojos, que son los que nos ayudan a que no tengamos anemia. Al tener estos órganos una gran cantidad de funciones, es de esperar que si empiezan a dañar, entonces empiezan a aparecer una serie de complicaciones que van de la mano con estas funciones tan importantes que tienen. Les comentaba de la orina, ¿verdad? Que es ese líquido, ¿verdad? Que fabrican los riñones para eliminar una serie de desechos. La orina, ¿verdad? Si vemos una muestra de orina, se compone mayoritariamente de agua, en un 95%, pero hay un 5% de otras sustancias que son desechos para el organismo, como puede ser la urea, como puede ser también excesos de sodio, de potasio, de fosfato y de creatinina y de ácido úrico, ¿verdad? Que los eliminamos, ¿verdad? Como parte de la orina. Que cuando los riñones dejan de funcionar, se empiezan a acumular todas esas sustancias en la sangre. Y es ahí donde ya tenemos problemas. Resulta que existe una gran cantidad de enfermedades o factores de riesgo que pueden hacer que los riñones empiecen a enfermar. Y esos factores de riesgo poco a poco van lesionando, van dañando a las células del riñón. Las células del riñón se conocen como nefronas. El detalle es que esta enfermedad va progresiva, ¿verdad? Estas enfermedades empiezan a dañar estas células del riñón que van empeorando conforme pasa el tiempo, hasta que llega un momento en donde estos riñones dejan de ser funcionales y es ahí donde, por ejemplo, ya tenemos que recurrir a otro tipo de tratamientos, como puede ser la diálisis o un trasplante renal, ¿verdad? En ese escenario donde esta enfermedad progresa. El problema con esta enfermedad es que al inicio, ¿verdad? En etapas tempranas no hay síntomas obvios, ¿verdad? Empiezan a aparecer algunos síntomas que incluso se pueden enmascarar con otras enfermedades. Es hasta etapas avanzadas de la enfermedad, ya cuando tenemos un 50% de daño aproximadamente o menor, donde ya empezamos a ver algunos síntomas propios de la enfermedad renal, ¿verdad? Y esta enfermedad, ¿verdad? Es causada por esos factores de riesgo que ahorita los vamos a comentar, pero donde destacan el azúcar alto en la sangre, ¿verdad? Lo que conocemos como diabetes, tener presión arterial alta o incluso si algún familiar mío cercano padece de enfermedad renal, yo soy un paciente de mayor riesgo a tener una enfermedad renal. Por lo tanto, por ejemplo, si ya yo soy un paciente que soy diabético o soy un paciente hipertenso, sí o sí es importante que yo conozca cuál es el estado de mis riñones. Ok. Estas enfermedades, ¿verdad? Que
que pueden afectar los riñones, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, las piedras en el riñón, lo que se conoce como cálculos renales. También podemos tener alguna inflamación del tejido del riñón, lo que se conocen como glomerulonefritis. Podemos tener enfermedad renal crónica o insuficiencia renal aguda. Podemos tener infecciones urinarias altas, quistes renales o cáncer renal, ¿verdad? Estas son una serie de enfermedades, ¿verdad? Que poco a poco pueden hacer que vaya deteriorándose la función de los riñones. Un concepto importante que tenemos que conocer es lo que se conoce como filtrado glomerular o aclaramiento. Es decir, este es un parámetro, ¿verdad? Que me está diciendo cómo está funcionando mis riñones, cuál es la capacidad de filtrado del riñón. El valor normal, ¿verdad? Una persona que no está enferma, se dice que en hombres va de 97 a 137 mililitros por minuto y en mujeres va de 88 a 128. Es decir, este parámetro me está diciendo cómo están filtrando mis riñones. Para calcularlo, ¿verdad? Se puede determinar de dos maneras. Uno es a través de una fórmula matemática, ¿verdad? Donde metemos un parámetro, que ahorita lo vamos a ver, que es la creatinina, que nos permite a nosotros estimar, ¿verdad?, cómo se encuentra el filtrado glomerular. O también, muchas veces tal vez han escuchado de lo que es el examen de orina de 24 horas. Es un examen donde se le dice al paciente que tiene que recolectar toda la orina en 24 horas al día. Y este examen es importante porque esto es lo que me va a permitir calcular, ¿verdad?, el filtrado glomerular, es decir, cuánto está filtrando mi riñón. Por eso es tan importante también que hacer bien este examen. Ahora, este examen es bastante engorroso, ¿verdad? Porque que me digan a mí que tengo que recolectar toda la orina que yo produzca en 24 horas puede ser bastante molesto, pero vean la importancia de este examen. Y parte también de esta charla es concientizar sobre la importancia de conocer el estado de los riñones y conocer también, ¿verdad?, cómo están filtrando mis riñones. Se puede determinar este parámetro con la orina de 24 horas o a través de una fórmula matemática a partir de la creatinina en sangre. Yo les decía, por ejemplo, que los riñones ayudan a eliminar sustancias de desecho. Bueno, una de esas sustancias de desecho es la creatinina. La creatinina es una sustancia de desecho que eh, yo necesito que el riñón la elimine y la bote en la orina. Cuando empieza a subir en la sangre, me dice que el riñón no está funcionando adecuadamente. Aquí se las presento, la creatinina. Entonces, es un producto de desecho que viene de la actividad del músculo. El músculo, por su actividad, se produce la creatinina y la creatinina se encuentra en la sangre y el riñón la elimina. Ahora bien, si la creatinina sube mucho en la sangre, quiere decir que el riñón ya no está filtrando tanto. Y es importante conocer cuáles son los valores normales. En nosotros los hombres va un rango de 0,7 a 1,3 y en las mujeres es un poco menor, va de 0,6 a 1,1, ¿verdad? Esto también se debe un poco a la composición de masa muscular. Nosotros los hombres usualmente tenemos mayor masa muscular que las mujeres. Entonces, este es un parámetro que usualmente los médicos solicitan en los exámenes de laboratorio. Entonces, ya a partir de ahora, si vemos un parámetro que se llama creatinina sérica, este me va a decir cómo está funcionando nuestros riñones. Y si ese parámetro sube muchísimo, quiere decir que el riñón está dejando de funcionar. Y ese parámetro, creatinina sérica, es el que nos permite a nosotros determinar el filtrado glomerular. Otro parámetro importante es albúmina en orina. La albúmina es una proteína. La albúmina yo necesito que esté en la sangre, porque la albúmina tiene una serie de funciones en el organismo. Si esa albúmina empieza a aparecer en la orina, es un indicador de que el riñón está dañado. Es un marcador del daño renal. Existen muchos marcadores del daño renal, pero la albúmina en orina es uno de los principales. Que podemos botar pequeñas cantidades de albúmina, lo que se conoce como microalbuminuria, o ya presencia de albuminuria como tal, ya presencia de macroalbuminuria. Ahora bien, independientemente de que sea poquita albúmina o mucha albúmina, ya hay un daño, ¿verdad?
El riñón hay que verlo como si fuera, yo les pongo siempre este ejemplo, como si fuera un chorreador de café, ¿verdad? O estos filtros de chorrear café. La albúmina, ¿verdad? Es como si fuera este café que ponemos arriba del filtro, ¿verdad? Que le echamos el agua y fabricamos el café, ¿verdad? Nosotros, esta bosorola que se produce en el café, necesitamos que quede en el filtro, no que vaya en la jarrita donde estamos haciendo nuestro café, ¿verdad? Ya si ese filtro tuviera huequitos, ¿verdad? Y pasa esa bosorola, algo así le pasa al riñón con el daño, ¿verdad? Esa albúmina, como si fuera esa bosorola, pasa a la orina, ¿verdad? Y ya si le empezamos a detectar, bueno, quiere decir que el riñón ya no nos está funcionando tan adecuadamente. Otro parámetro que nos dice a nosotros cómo está funcionando el riñón es el nitrógeno ureico, que también lo podemos ver en los exámenes de laboratorio. Es otro producto de desecho. Yo necesito que el nitrógeno ureico se limpie de la sangre. Si ya, digamos, se empieza a acumular en la sangre, me quiere decir a mí que el riñón no está funcionando tan adecuadamente. El valor normal del nitrógeno ureico, ¿verdad? El boom, va de 7 a 20 miligramos por decilitro. Si ya empezamos a ver valores más altos de 20, bueno, esto quiere decir que hay algún problema y hay que encontrar la causa. Entonces, les decía yo, por ejemplo, que un riñón sano tenía una serie de funciones. Entonces, si el riñón de manera sana remueve desechos del organismo, ¿cuál sería el problema si deja de funcionar? Entonces empezamos a acumular desechos. Es como que la sangre se empieza a contaminar porque no podemos eliminarlo. Entonces empiezan a subir algunas sustancias en la sangre, como es la urea, como es la creatinina y también, por ejemplo, el potasio, porque el riñón nos ayuda a eliminar excesos de potasio. Veíamos que el riñón sanamente ayuda a controlar la presión arterial. Entonces, un riñón que ya está enfermo, empezamos a ver problemas de presión alta. Y vean qué interesante. Hablábamos un poco de que la presión arterial alta puede dañar al riñón. Y entonces también el riñón, si está dañando, aumenta la presión arterial. Entonces, por otro lado, el riñón enfermo también nos hace que nos dé la presión alta. También empezamos a debilitar los huesos, porque los riñones también nos ayudan a mantener esos huesos sanos. Y empezamos también a tener anemia, porque ya empezamos a dejar de producir los glóbulos rojos con una sustancia que se llama la eritropoyetina, que nos ayuda a favorecer la producción de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué complicaciones empiezan a aparecer en la persona? Acumulación de desechos, anemia, presión alta, huevos débiles, malnutrición, ¿verdad? Porque empezamos a perder proteínas, daño a los nervios, problemas del corazón y de los vasos. Nos puede dar un infarto, nos puede dar un derrame, ¿verdad? Entonces vean cómo un órgano, ¿verdad? Como son los riñones, tiene tantos efectos en el organismo, tantas complicaciones nos puede generar. Por eso también generar conciencia de cuidar nuestros riñones es parte de los objetivos de esta charla. ¿Qué pasa en Centroamérica? Vemos ahí el mapa de Centroamérica y vemos unas zonas que están manchadas en rojo. Vean abajo Guanacaste de Costa Rica, está en rojo, prácticamente toda la provincia de Guanacaste. Pues resulta que se empezó a ver que en esas regiones, que es la región mesoamericana, desde México hasta Guanacaste, empezaron a haber casos de pacientes renales, trabajadores agrícolas, ¿verdad? Que se dedican a la agricultura, y empezaron de manera joven, 30 años, 20 años, que ya empezaron a ver, cuando se detecta, se da cuenta que esos riñones dejaron de funcionar. Y entonces generó una alarma en estas poblaciones, y eran personas que no eran ni diabéticas ni hipertensas. Hablábamos antes que la diabetes y la hipertensión son dos enfermedades que dañan los riñones. Pero ¿qué es esto? Estamos encontrando algo un poco contradictorio, como una persona que no es diabética ni hipertensa se está enfermando de los riñones. Entonces empezaron a hacer estudios, ¿verdad? Y empezaron a ver, bueno, y vemos aquí datos de Costa Rica. Los datos aquí vienen datos del 97 al 2015. Y vean, por ejemplo, como estamos en población sana, ¿verdad? Es la barra de color gris y la otra barra es casos de enfermedad renal crónica. Y vean Guanacaste, o sea, Guanacaste, impresionantemente, perdón, se empezó a ver
que aumentó completamente los casos de enfermedad renal crónica en relación al resto de la población. Y entonces esto empezó a generar alarmas. ¿Qué está pasando en esta zona? Y resulta que, por ejemplo, datos alarmantes que vean, por ejemplo, digamos, en cantones de Guanacaste, vemos que, por ejemplo, cantones como Cañas, como Bagaces, empezamos a ver muchísimos más casos de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal crónica, o sea, de enfermedad renal que están llevando a la muerte de los pacientes. Y esto nos tiene que llevar un poco a la reflexión. Y vemos que, por ejemplo, la enfermedad renal crónica mató a 1.750 guanacastecos en las últimas dos décadas. Entonces son datos que empezaron a alarmar. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se nos está disparando tanto la enfermedad renal crónica en esta provincia? ¿Qué tiene Guanacaste que no tenga el resto de provincias de Costa Rica, por ejemplo? Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, bueno, que son trabajadores agrícolas, pero que también estaban expuestos a otros factores que hacen que puedan dañarse los riñones, como por ejemplo expuestos a altas horas bajo el sol, lo cual lleva a deshidratación, que son personas que consumen una mayor cantidad de fármacos para el dolor por automedicación, como por ejemplo el ibuprofeno, el sulindaco y demás. Y esos factores van a hacer que sus riñones empeoren y progresen. Hay una enfermedad, ¿verdad? Que es principal, que es la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Es una serie de enfermedad, es un síndrome, ¿verdad? Está compuesto por una serie de síntomas y son diferentes etapas que van dañando los riñones y va disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? Va afectando esas células, las nefronas, ¿verdad? Y va a empeorar con el tiempo. Aquí, digamos, les pongo el ejemplo de que les comentaba, ¿verdad? Si vemos, digamos, el riñón como si fuera este chorreador de café, vean estas bolitas que son la albúmina, ¿verdad? Que están en la sangre, lo que está rojo es la sangre, y vemos, digamos, el riñón como si fuera ese filtro. Un riñón sano limpia la albúmina, ayuda a fabricar la orina, y entonces vamos a formar la orina. Pero vean qué pasa en el riñón enfermo, ¿verdad? En este riñón dañado o enfermo empiezan a aparecer estas bolitas que son la albúmina, las proteínas, empiezan a aparecer en la orina, ¿verdad? Y esto ya significa que este chorreadorcito de café, que es mi riñón, tiene huequitos, ¿verdad? Y está entonces dañado. Entonces, esta enfermedad, ¿verdad? Que es la enfermedad renal crónica, donde lentamente se va afectando las funciones de los riñones, tiene diferentes etapas. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la 4 y la 5. En la etapa 1, el riñón está funcionando a un 90%. En la etapa 2, entre 60 y el 90%. En la etapa 3, de 30 a 57%. En la etapa 4 de un 15 a un 30% y en la etapa 5 menos del 15%. Ya una etapa 5 es la etapa donde ya el paciente requiere de una diálisis o requiere de un trasplante. Ya el riñón está tan afectado que necesitamos o un nuevo riñón, que es por el trasplante, o necesitamos, aparte de tomar medicamentos, que ahora los vamos a ver, necesitamos nosotros sustituir ese proceso de limpieza de la sangre para fabricar la orina a través de la diálisis, ¿verdad? Eh, Usualmente, ya las complicaciones del riñón que nosotros hablábamos, como es la anemia, como es que los huesos se pongan más débiles, que se empiecen a acumular sustancias de desecho, las empezamos a ver en etapa 3. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? De que si estamos en etapa 1, no progrese, la etapa 2 que no progrese y la 3 que se quede en 3, ¿verdad? Porque usualmente estas etapas no son reversibles, ¿verdad? Podemos trasplantarnos, que con el trasplante recuperamos cierta funcionalidad renal, pero siempre somos un paciente que tenemos enfermedad renal crónica que estamos en trasplante, ¿verdad? Ya siempre somos enfermos renales, ¿verdad? No hay cura de esta enfermedad. La ventaja es que sí se puede tratar y se puede prevenir. Ok.
Al inicio, ahora se empiezan a acumular estas sustancias de desecho en la sangre, no hay síntomas obvios. Al inicio podemos tener incluso algunos síntomas digestivos, ¿verdad? Pero bueno, síntomas digestivos pueden ser de muchas otras enfermedades, ¿verdad? Se empiezan a dar una serie de síntomas que nos pueden enmascarar a otros, ¿verdad? Ya cuando estamos en etapas más avanzadas es donde ya empiezan las complicaciones como tal. Y podemos tener causas tradicionales, las más típicas, presión alta y azúcar en la sangre, pero podemos tener causas no tradicionales, como por ejemplo las que afecta a las personas que viven en Guanacaste y en la región mesoamericana, ¿verdad? Que es aquella enfermedad que es más relacionada por la ocupación, ¿verdad? Y mucho de esta ocupación es, por ejemplo, que están expuestas a a altas horas bajo el sol, ¿verdad? Y que por su trabajo no se hidratan adecuadamente y esto lleva a un daño renal. Y lamentablemente en las causas no tradicionales, ya cuando se detecta, ya estamos en las etapas finales. Es que realmente cuando se logra detectar muchas veces en población, digamos, con renal crónica de origen desconocido, como la que afecta a Guanacaste, muchas veces ya es en etapa 5, ¿verdad? Vean cuando ya pasaron un montón de etapas previas y la persona no se dio cuenta. Ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo, verdad? ¿Cuáles son aquellas condiciones que yo tengo que ponerle cuidado porque pueden hacer que aumente el riesgo a presentar la enfermedad renal o que esa condición me produzca un daño renal? Uno de los principales, por ejemplo, es la inactividad física, ¿verdad? Que yo no haga ejercicio es un factor de riesgo a la enfermedad renal. No hago ejercicio y a su vez no como adecuadamente, ¿verdad? Tener una dieta no adecuada hace que nosotros eh, podemos predisponer a enfermedad renal. Tener sobrepeso, es que va una cosa de la mano, ¿verdad? No hacemos ejercicio, no comemos saludablemente, aumentamos de peso. Consumo de alcohol y de tabaco, ¿verdad? También, incluso otras drogas también. Presencia de enfermedades crónicas, ¿verdad? Yo les insistía mucho, por ejemplo, tener presión alta y tener azúcar alto en la sangre. Y también tener otras enfermedades como colesterol y triglicéridos. El hecho de ya yo tener una presión alta o un azúcar en la sangre alto o colesterol y triglicéridos ya a mí me hace una persona que tiene mayor riesgo a tener enfermedad renal. Y si tras de todo yo no me tomo los medicamentos para la presión, no me tomo los medicamentos para el azúcar y no me tomo los medicamentos para el colesterol y los triglicéridos o no me inyecto la insulina en caso de que ya yo tenga insulina con mi tratamiento, esto va a hacer que nosotros aumente aún más ese riesgo de progresión y de inicio de la enfermedad renal. También, digamos, en algunas comunidades de esta región de Mesoamérica, se ha visto que, por ejemplo, aguas contaminadas con algunas sustancias como el arsénico también pueden hacer que predisponga al daño renal. Es que en estas comunidades agrícolas muchas veces se empezaron a estudiar otros factores. Uno, por ejemplo, es la contaminación del agua. Y vemos que tan importante en este momento es contar también con agua potable, ¿verdad? Que no está libre de contaminantes, porque también la presencia de otros metales, ¿verdad? Como por ejemplo otros contaminantes del agua, como cadmio, como plomo, ¿verdad? Pueden hacer también que me predispongan al daño renal o incluso la utilización de plaguicidas, de pesticidas, si no se utiliza adecuadamente equipo de protección, va a ser también que predisponga al daño renal, ¿verdad? Entonces, vean que, por ejemplo, también una situación importante, si yo soy un trabajador agrícola, bueno, tengo que también tener un equipo de protección adecuado, porque ya yo solo el hecho de estar expuesto a los plaguicidas, a los pesticidas, y si tras de todo con estos plaguicidas, estos pesticidas se contamina el agua, de aumenta el riesgo al daño renal. También algunas infecciones, ¿verdad? Como por ejemplo la leptospirosis, ¿verdad? Que es causada por una bacteria, la leptospira, que también se ha visto que esta bacteria también puede predisponer al daño renal, ¿verdad? Incluso también si yo, digamos, la persona tiene una condición de bajo peso al nacer o una condición de desnutrición, también vean qué interesante los dos extremos. Por un lado decíamos que si tenemos una alimentación no adecuada, ¿verdad? Podemos también predisponer a la enfermedad renal. Y van los dos extremos, ¿verdad? O si no, si tenemos una desnutrición, como si tenemos también una malnutrición o que tienda, digamos, al sobrepeso.
Por supuesto, digamos, otra condición es la pobreza, ¿verdad? Se ha visto también que en personas de estratos socioeconómicos más bajos y más pobres, también aumenta el riesgo al daño renal. Y el abuso también de ciertos fármacos para el dolor y la inflamación, sobre todo si no son de venta libre, si no son prescritos por el médico, eh, como por ejemplo puede ser la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenaco, ¿verdad? Estos fármacos, ¿verdad? Hay que utilizarlos con precaución, ¿verdad? Y es que también a veces, si tenemos, por ejemplo, al trabajador agrícola que está todos los días expuesto no solo a las altas temperaturas, sino a una posición adecuada, le duele la espalda, va y se automedica con este tipo de medicamentos y esto también va a hacer que dañe los riñones. Entonces, un poco lo que les comentaba, ahora en estas regiones agrícolas empezamos a ver que hombres se enfermaban más que mujeres, principalmente hombres agricultores, ¿verdad? Y que no se asociaban ni con obesidad, ni con azúcar en la sangre, y principalmente era población joven, de 30 a 50 años. Y empezaban a tener también una alta prevalencia de síntomas urinarios, ¿verdad? Lo que se conoce como chistate. Presencia de infecciones urinarias también aumenta el riesgo al daño renal, ¿verdad? Usualmente cuando hablamos, digamos, del diabético y el hipertenso que se predispone a la enfermedad renal, usualmente son adultos ya mayores, ¿verdad? Pero usualmente en este grupo poblacional, ¿verdad? De trabajadores agrícolas, usualmente empezamos a ver un poco, información un poco distinta a lo que tradicionalmente encontramos. Por eso se llama de causas tradicionales, y es la de diabetes y la de hipertensión, y estas son causas no tradicionales, o a veces también se le conoce como origen desconocido, porque no se sabe específicamente cuál es la causa. Aunque una de las principales hipótesis, ¿verdad? Es que están expuestos a altas, ¿verdad? Horas bajo el sol y esto hace que se deshidrate, que no tome agua adecuadamente, ¿verdad? No se hidrate adecuadamente y esto predispone al daño renal. Ok. Entonces, ya si los riñones ya estamos en etapas avanzadas, ¿verdad? Donde ya el riñón filtra en un 15% menor, ya incluso vamos a requerir ya no solo de medicamentos, sino también de algunos otros tipos de terapias, ¿verdad? Como puede ser la diálisis, que puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal y el trasplante de riñón. Ok. La diálisis, ¿verdad? Es un proceso de eliminación. La diálisis va a sustituir la función de eliminación de desechos de la sangre. Pero veíamos al inicio que el riñón hace más funciones, ¿verdad? Entonces, un paciente en diálisis va a tener que, aparte de la diálisis, utilizar una serie de medicamentos que sustituyan otras funciones del riñón. Entonces, por ejemplo, si vemos este esquema, ¿verdad? Si imagínense en este vaso, ¿verdad? Que está ahí, donde tenemos como una pared. Esta pared es una membrana. Por un lado, entonces, tenemos la sangre, ¿verdad? Con los productos de desecho. Y por otro lado, tenemos una solución de diálisis, ¿verdad? Un líquido. Y entonces, por un proceso físico-químico, se empieza a limpiar la sangre, ¿verdad? Podemos tener dos tipos de diálisis, la diálisis peritoneal, donde el peritoneo, ¿verdad? Que es una parte de nuestro organismo, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que está a nivel de la cavidad abdominal, ¿verdad? Es el peritoneo, ¿verdad? Que es una membrana. Y ahí entonces vamos a provocar, ¿verdad? Se inyecta un líquido de diálisis como un suero y vamos a hacer ese intercambio. El mismo cuerpo, ¿verdad? El peritoneo hace ese proceso de limpieza. Es como que mi cuerpo fuera una lavadora, por así decirlo, que empieza, digamos, a limpiar mi sangre y se empieza a extraer, ¿verdad? Entonces, por un lado, ingresa el líquido de diálisis, entra a mi organismo, se limpia y por otro lado se extrae ya la orina, ¿verdad? Los desechos. Pero algunos pacientes utilizan la hemodiálisis, ¿verdad? Se utiliza una máquina, ¿verdad? Y esta máquina extrae la sangre, la máquina limpia la sangre y después se introduce otra vez la sangre ya limpia en el organismo, ¿verdad? ¿Cuál sistema de diálisis utilizar? Bueno, dependerá de las características de cada paciente y muchas veces también de las condiciones que tenga este paciente, ¿verdad? Si tiene facilidad de hacérsela en casa, como una diálisis peritoneal, o muchas veces tiene que ir a un centro de diálisis, ¿verdad? Ya esto los médicos van a definir, los nefrólogos, cuál es el mejor proceso de limpieza de la sangre, ¿verdad? ¿Cuál tipo de diálisis? Y el otro sistema de tratamiento ya es el trasplante, ¿verdad? Donde el trasplante es recibir un órgano, ¿verdad? Un riñón,
que sea compatible y este trasplante sí devuelve no solo la función de limpieza de la sangre, sino devuelve las otras funciones que hace el riñón, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el paciente pueda trasplantarse. No todos los pacientes pueden trasplantarse, ¿verdad? Muchas veces el paciente antes del trasplante tiene que haber pasado un proceso de diálisis, ¿verdad? O muchas veces ya se puede trasplantar directamente, ¿verdad? Ok. Una de las complicaciones importantes de esta enfermedad es la anemia. Entonces, la anemia, para el tratamiento de la anemia, utilizamos dos tipos de medicamentos, ¿verdad? El primero es el hierro, ¿verdad? El hierro, este hierro, usualmente, si ya yo tengo prescrito hierro para el control de la anemia en enfermedad renal, bueno, es importante que yo evite la leche y los derivados, ¿verdad? Porque si yo tomo el hierro con la leche, se forma como si fuera una masa, ¿verdad? Y esto hace que el hierro no llegue a la sangre, ¿verdad? Y no genere su efecto. El hierro se recomienda tomarse en ayunas, ¿verdad? O bien con algunos alimentos, ¿verdad? Sobre todo con alimentos, porque el hierro puede ser un poco pesado para el estómago. El hierro, ¿verdad? Genera una coloración oscura en las heces, entonces tampoco asustarnos si estamos tomando hierro, ¿verdad? Que nos pueda generar esa coloración oscura. Les decía yo que el riñón ayuda a sintetizar los glóbulos rojos, ¿verdad? Bueno, esto es a través de una sustancia que forma el riñón que se llama la eritropoyetina. Entonces, aquellos pacientes que ya no fabrican la eritropoyetina porque su riñón dejó de ser funcional, entonces tenemos que inyectarles la eritropoyetina para el control de la anemia, ¿verdad? Usualmente la eritropoyetina muchas veces, si el paciente está en diálisis, se le aplica en la sesión de diálisis, por ejemplo, o muchas veces se lo mandan a que se aplique en su casa, ¿verdad? Y tiene que guardarla en la refrigeradora, ¿verdad? No se guarda ni en el congelador ni en la puerta de la refri, hay que guardarla en la parte central de la refri, ¿verdad? Y lo que va a hacer esta sustancia es ayudar a fabricar los glóbulos rojos, ¿verdad? Para que no nos dé la anemia. El hierro, perdón, el riñón nos va a ayudar a mantener los huesos fuertes. Y eso es porque el riñón nos ayuda en el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿verdad? Yo necesito el calcio para mantener los huesos fuertes, ¿verdad? Una persona sana, ¿verdad? Tiene valores de calcio de 8,5 a 10,5, ¿verdad? Entonces, digamos, un paciente con enfermedad renal ya podemos tener niveles bajos de calcio, ¿verdad? Entonces, ya cuando empiezan a haber problemas a nivel de calcio, ¿verdad? De este metabolismo del fósforo y del calcio, que nos ayuda a fortalecer los huesos, entonces, bueno, tenemos que tomar, por ejemplo, suplementos de calcio. Si yo tengo el calcio bajo, doy suplemento de calcio y muchas veces va de la mano de la vitamina D. En estos pacientes es muy común que los niveles de vitamina D están bajos, porque hay una alteración en este proceso de metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces el paciente va a tener que tomar calcio, si tiene el calcio bajo, junto con vitamina D. La vitamina D a veces se da en gotas, ¿verdad? Le mandan ciertas gotas de vitamina D o muchas veces incluso puede ser cápsulas de vitamina D. Esto dependerá ya de las necesidades de cada paciente, ¿verdad? Incluso hay que estar haciendo exámenes cada cierto tiempo de cómo está el calcio y cómo está la vitamina D. La idea es que se logren nivelar. Ok. Otra sustancia importante es el fósforo, ¿verdad? El calcio va de la mano del fósforo. Los dos nos van a ayudar a que los huesos estén fuertes. Entonces resulta que también se altera ese proceso y empezamos a ver el fósforo alto. El riñón nos va a ayudar a eliminar los excesos de fósforo. Entonces ya empezamos a tener fósforo alto, lo que se conoce como hiperfosfatemia, hiper es alto, fosfatemia viene de los niveles de fósforo en sangre, entonces tenemos altos niveles de fósforo. Lo normal en el organismo es que el fósforo esté de 2,4 a 4,1, ¿verdad? Pero podemos ver que si ya estamos en etapas avanzadas de la enfermedad, el fósforo me empieza a subir, ¿verdad? Y el paciente, ¿verdad? Al tener fósforo alto y calcio alto también empieza a tener no solo problemas óseos, sino también empieza a tener ciertos picores. Y eso es porque el fósforo se empieza a acumular en la piel.
O sea, ahí tenemos tanto fósforo en el organismo que se va a otras regiones del organismo como la piel y nos empieza a generar muchos picores. Entonces el paciente usualmente se queja de altos pero tiene una gran picazón y es porque el fósforo está alto, ¿verdad? Como parte del tratamiento, nosotros vamos a tener que restringir el consumo de fósforo. El fósforo nosotros lo tomamos de la dieta. Entonces, si mi riñón no ayuda a eliminar los excesos de fósforo, entonces, y yo estoy consumiendo más fósforo, entonces eso hace que aumente más el fósforo. Entonces, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, una dieta adecuada en fósforo. Ya digamos, en etapas avanzadas de la enfermedad, vamos a ver, por ejemplo, eh, que vamos a necesitar restringir los aportes del fósforo. Y es ahí donde, por ejemplo, muchas veces el apoyo de nutrición es fundamental. Viene la nutricionista y nos ayuda con una dieta o recomendaciones de ciertos alimentos que tenemos que evitar. Y muchas veces no solo es la dieta, también tenemos que tomar algún medicamento que nos ayude a reducir la cantidad de fósforo que estamos tomando de los alimentos, o sea, para que no llegue tanto fósforo a la sangre. Estos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el hidróxido de aluminio, ¿verdad? Que el hidróxido de aluminio muchas veces lo asociamos como un antiácido, pero el hidróxido de aluminio, ¿verdad? También tiene ese efecto que reduce las cantidades de fósforo de los alimentos. Tenemos el carbonato de calcio y tenemos también el sebelámero, que se le manda también a algunos de los pacientes, ¿verdad? Estos medicamentos lo que hacen es reducir las cantidades de fósforo de los alimentos. Usualmente se tienen que tomar con comidas. Digamos, yo estoy, por ejemplo, si yo estoy comiendo, entonces me tomo el sebelámero durante la comida. O, por ejemplo, si a mí me mandan hidróxido de aluminio o carbonato de calcio, me lo tengo que tomar inmediatamente después de comer. Esto lo que busca es que ese fósforo que me estoy yo comiendo de los alimentos no llegue a la sangre, ¿verdad? Lo ideal también es que reduzca las cantidades de fósforo, ¿verdad? Y la cantidad de medicamento que yo voy a utilizar dependerá de qué tanta cantidad de fósforo yo consuma. Ok. Recordando ahora que existe una gran cantidad de alimentos que son ricos en fósforo y los vemos aquí, los lácteos, por ejemplo. Tenemos que tener cuidado con los lácteos, tenemos que tener cuidado con algunos cereales como la avena, como el pan integral, como la pasta. Tenemos que tener cuidado también con algunas legumbres como por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, ¿verdad? La carne, vean, el pavo, la gallina, algunos mariscos también como el salmón y el huevo, ¿verdad? De aquí tal vez uno de los alimentos que por nuestra dieta es más común podría ser el huevo, ¿verdad? El huevo también tenemos que tener cuidado también con los lácteos, ¿verdad? Entonces lácteos y huevos debemos de restringir un poco más el uso si ya por nuestros riñones tenemos altos niveles de fósforo. Otra sustancia importante que ayuda a regular el riñón es el potasio. El potasio nos ayuda para que el corazón y los músculos trabajen adecuadamente, ¿verdad? Ahí está el valor normal de potasio que necesitamos en el organismo. Sin embargo, el riñón, si deja de funcionar, no nos elimina el exceso de potasio, ¿verdad? Entonces empieza a acumularse potasio en la sangre. Y esto puede hacer, por ejemplo, que se afecte el corazón. Niveles altos de potasio pueden llevarnos a problemas cardíacos. Entonces, de ahí la importancia de que tenemos que regular los niveles de potasio, ¿verdad? Y para eso tenemos que evitar el exceso de potasio de la dieta o incluso también tenemos muchas veces si ya tenemos altos niveles de potasio nos dan un medicamento que nos ayude a reducir la cantidad de potasio que estamos consumiendo de los alimentos, ¿verdad? Así como teníamos con el fósforo medicamentos que nos regulan la cantidad de fósforo que llega de la dieta a la sangre, bueno, también tenemos medicamentos que nos reducen la cantidad de potasio de los alimentos que llegan a la sangre. Y aquí tenemos, por ejemplo, alimentos ricos en potasio. Y vean, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la naranja, los bananos, ¿verdad? Que tal vez de nuestra dieta puede ser lo más común, el banano, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, eh, la espinaca, tenemos, por ejemplo, la remolacha,
las papas, el camote, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nos empezamos a preguntar, di, ¿pero qué como? Si al final muchos de estos alimentos son ricos en fósforo y en potasio. Bueno, tenemos que tener una dieta acorde a las necesidades del paciente. Y muchas veces no es que deje de comer los productos, sino bueno, o que se fabrique, se cocinen de alguna forma, ¿verdad? Muchas veces se le dice que los alimentos tienen que remojarse varias veces, que hay que hervirlos, que hay que escurrirlos, que hay que volverlos a hervir para tratar de quitarles la mayor cantidad de potasio, ¿verdad? Y también, digamos, al final es de reducir un poco el consumo, ¿verdad? Y ayudarnos, por ejemplo, también con los medicamentos que nos van a ayudar a reducir la cantidad de fósforo y de potasio que nos llega a la sangre. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo este medicamento que es el poliestireno sulfonato de sodio, lo que se conoce popularmente como Kayak-Salate, y es un polvo, ¿verdad? Que se disuelve en agua y que nos va a ayudar a reducir la cantidad de potasio, ¿verdad? Que ese potasio que estamos tomando de nuestra dieta, de los alimentos, no llegue tanto a la sangre. Y usualmente se recomienda tomarlo antes de las comidas, ¿verdad? Nos puede generar estreñimiento, ¿verdad? Entonces también tenemos un problema porque nos puede generar estreñimiento. Ok. También veíamos, por ejemplo, que el riñón nos ayuda a controlar la presión alta. Entonces, bueno, si el riñón dejó de funcionar, tenemos presión alta y para eso, entonces, existen medicamentos que nos ayudan a controlar la presión arterial. Dos de los principales es el ibersartán y enalapril. Y estos medicamentos, ¿verdad? No solamente nos ayudan a controlar la presión arterial, sino van a ayudar a evitar que la enfermedad progrese. Y ayudan a controlar esa pérdida de proteína en la orina que hablábamos que era un marcador de daño renal. Entonces, muchas veces, aunque no tengamos la presión alta, nos lo pueden mandar para controlar esa proteinuria, ¿verdad? Esa presencia de proteína en la de orina, ¿verdad? O albúmina en orina. Ujú. Es lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces esos medicamentos, ¿verdad? No solamente ayudan a controlar la presión, que es sumamente importante, sino nos ayudan a tratar la proteína que está en la orina, ¿verdad? Que esa proteína no aumente. O sea, que el riñón, tratar de, es como por decir que le estamos haciendo, estamos cociendo nuestro riñón, ¿verdad? Para tratar de evitar de que no siga perdiendo proteínas en la orina. Por supuesto, si yo padezco de azúcar alto en la sangre, voy a tener que tomar medicamentos para el azúcar en la sangre y si padezco de colesterol y de triglicéridos, bueno, voy a tomar también mis medicamentos porque hablábamos que si ya yo tengo estas enfermedades y no me tomo los medicamentos, es mayor riesgo, ¿verdad? Ya solo el hecho de tener azúcar alto en la sangre y colesterol alto o presión alta, ya el simple hecho de tenerla, ya yo voy a tener más problemas, perdón, a nivel del riñón. Ok. Por supuesto, es importante que me vacune, porque las vacunas previenen enfermedades. Hablábamos que algunas infecciones también podían dañar el riñón, entonces es importante también vacunarnos, ¿verdad? Principalmente la vacunación contra la gripe anualmente, la vacuna del neumococo, también hepatitis B, DT, ¿verdad? Es importante que tenga yo mis vacunas al día, sobre todo también si estoy trasplantado, ¿verdad? Es importante que tenga mis vacunas al día. Si ya yo estoy trasplantado, voy a tener que utilizar una serie de medicamentos que se llaman los inmunosupresores, el nombre es bien feo, pero inmuno quiere decir defensa y supresión es suprimir o anular, que literalmente son medicamentos que empiezan, vean por ejemplo esta caricatura es muy bonita. Imagínense en esta caricatura que es nuestro sistema de defensa, ¿verdad? Estos soldaditos, ahí están también el ejército, ¿verdad? De aire, de tierra, de mar, ¿verdad? Toda la maquinaria que nos ayuda a nosotros a combatir las infecciones. Pues resulta que ese sistema de defensas, todo lo que es externo, lo ve como extraño y lo empieza a atacar. Entonces, por ejemplo, al recibir un nuevo riñón, el sistema de defensas dice que es algo extraño, ese no es el riñón propio, ese es el de otra persona, y empiezan a atacarlo. Entonces, tenemos que dar un medicamento que adormezca a los soldaditos para evitar que las personas no rechacen el órgano. Pero resulta que si yo adormezco a estos soldaditos, se aprovechan las infecciones
porque el sistema de defensas queda debilitado. Por eso también estos pacientes, cuando son trasplantados, son más propensos a infecciones, porque, digamos, ya su sistema de defensas está debilitado y tenemos que utilizar estos medicamentos porque necesitamos que no se rechace el órgano trasplantado. Ok. Es cuando estamos en trasplante, ¿verdad? No solamente vamos a utilizar inmunosupresores, ¿verdad? Que aquí les pongo algunos ejemplos, como la ciclosporina, que fue uno de los principales que salió. Hoy día está el tacrolimus, el micofenolato de mofetilo, la prednisona, ¿verdad? La prednisona sobre todo a dosis altas, porque la prednisona también se puede utilizar para otras condiciones. Estos pacientes también tienen antihipertensivos, ¿verdad? Porque también se tiende a subir la presión. Y hay otra serie de medicamentos que se mandan, por ejemplo, la nistatina, que va a combatir, perdón, infecciones principalmente por hongo en la boca. Famotidina, ¿verdad? Para proteger el estómago de tantos medicamentos que pueden generar acidez. Y el trimetoprim sulfametoxazol, ¿verdad? Que va a combatir ciertas eh, infecciones también, ¿verdad? Sobre todo una infección, ¿verdad? Causada por una bacteria que se llama el Pneumocystis jirovecii, ¿verdad? Que es muy común que se presente en pacientes trasplantados. Entonces, sí o sí, un paciente trasplantado va a utilizar alguno de estos tres grupos de medicamentos. ¿Ok? Ahora, importante, veíamos, digamos, que el pilar del tratamiento de esta enfermedad, repasando, va en tres pilares. Por un lado están los medicamentos, ¿verdad? Que ya los estamos estudiando. Por otro lado, si estamos en etapas avanzadas de la enfermedad, podíamos tener la diálisis y el trasplante. Y por otro lado, también teníamos estilos de vida saludable, ¿verdad? Principalmente eh, alimentación saludable, dejar de fumar, hacer ejercicio. Y entonces, parte de estos estilos de vida saludable es qué tengo que hacer yo para cuidar nuestros riñones, ¿verdad? Por supuesto, evitar automedicarse. ¿Por qué? Porque ya veíamos que medicamentos para el dolor, como el ibuprofeno, como el sulindaco, como el diclofenaco, pueden dañar nuestros riñones. Mantener la presión arterial controlada, porque veíamos que la presión arterial puede dañar los riñones y también los riñones, si dejan de funcionar, suben la presión arterial. Es importante tener una alimentación balanceada y esta alimentación, vamos a ver, al inicio tenemos que tener una alimentación balanceada, reduciendo la cantidad de excesos de sal, porque la sal predispone a presión alta, los excesos de azúcares, porque los azúcares también predisponen a diabetes. Y ya, por ejemplo, si estamos en etapas avanzadas de la enfermedad, ya nuestra dieta tendrá que tener mayor restricción del fósforo y del potasio, ¿verdad? Por supuesto, yo necesito, digamos, detectar esta enfermedad a tiempo, ¿verdad? Y esto es a través, por ejemplo, de un examen de sangre en donde podamos determinar cómo está mi creatinina y a partir de la creatinina calcular mi filtrado glomerular, ¿verdad? Que es ese parámetro que veíamos al inicio. Sobre todo, principalmente, si yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo padezco de colesterol o bien un familiar mío padece de enfermedad renal. Ya, por ejemplo, si mi mamá, mi papá, mi abuelo padece de enfermedad renal o padeció de enfermedad renal, eso es una alerta en mi caso que yo tengo que saber cómo están funcionando nuestros riñones. Importancia de la hidratación, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, que se ha visto que, por ejemplo, en poblaciones agrícolas como en Guanacaste, porque no se hidratan las personas adecuadamente, porque están expuestas bajo el sol, se ha visto que el hecho de deshidratarse nos lleva a daño renal, ¿verdad? ¿Y cuánta cantidad de agua tenemos que tomar? Bueno, no es lo mismo si yo estoy en el Valle Central o si ya yo trabajo, ¿verdad? En una plantación agrícola, pero por lo menos de 2 a 3 litros de agua, ¿verdad? Por supuesto, hacer ejercicio, ¿verdad? Porque hablábamos que la falta de actividad física nos lleva a la obesidad, nos lleva al sobrepeso y demás, ¿verdad? Que son enfermedades que pueden dañar nuestros riñones, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si yo estoy trasplantado, voy a buscar ejercicios de bajo impacto, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser natación, si ya yo tengo autorización del nefrólogo, puede ser como caminar, andar en bicicleta, ¿verdad? Y demás. Em, ok.
disminuir el consumo de sal y bueno, y hacerse los exámenes de laboratorio de rutina, ¿verdad? Para saber, bueno, cómo se encuentra mi creatinina y también, digamos, cómo se encuentra mi orina, ¿verdad? A ver si no hay presencia de proteína en orina, ¿verdad? La alimentación saludable, ¿verdad? Reduciendo los excesos de sal y reduciendo los excesos de azúcares. Ujú. Y es importante que se consuman todos los grupos, ¿verdad? La alimentación tiene que ser saludable, pero también es importante que, sobre todo principalmente, si ya yo estoy en etapas avanzadas, me tengo que cuidar del fósforo y me tengo que cuidar del potasio. Ok. Ujú. Por supuesto, el ejercicio, ¿verdad? Tenemos que por lo menos salir a caminar de una media hora diaria. Ujú. Ok. Y al final, ¿verdad? Es importante también algunas recomendaciones, ¿verdad? Que tenemos que llevarnos a casa, ¿verdad? Importante que yo tengo que conocer el nombre de mis medicamentos, ¿verdad? Y para qué sirven, ¿verdad? O por lo menos tener un listado. Este es una recomendación que nosotros como CIMED les podemos ayudar a ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden contactarnos y nosotros gustosamente les podemos explicar cómo utilizar sus medicamentos, ¿verdad? Es importante que conozcamos nosotros cómo utilizarlos. Tenemos que tomar los medicamentos tal cual fueron prescritos, tenemos que conservar adecuadamente nuestros medicamentos, ¿verdad? Y los medicamentos no se guardan ni en la cocina ni en el baño, ¿verdad? Hay que guardarlos en el lugar más fresco de la casa. En caso de que por alguna situación tenemos algún error en la toma del medicamento, bueno, tenemos que contactar antes de tomarnos el medicamento, bueno, contactar a nuestro médico o a nuestro farmacéutico, pueden llamarnos a nosotros como CIMET y nosotros con mucho gusto podemos orientarlos cuál es lo que hay que hacer en ese caso, ¿verdad? No consumir medicamentos sin autorización del médico o del farmacéutico, ¿verdad? Y también es importante mantener los medicamentos en las cajas, ¿verdad? Porque muchas veces si los sacamos de las cajas o de los empaques, digamos, no se almacenan en una forma adecuada y luego pueden generar errores o equivocaciones, ¿verdad? Motivarlos también a donar, ¿verdad? Es importante, donar es dar vida, ¿verdad? Y es importante que podamos donar nuestros órganos, ¿verdad? Invitarlos a la donación porque hay muchos pacientes que están a la espera de un trasplante. Y finalmente, ¿verdad? Antes de pasar a las preguntas, ¿verdad? Aquí les dejo la información de parte de nuestro correo electrónico. Igualmente, la doctora María Laura les está poniendo en el chat la información de contacto del CIMED, ¿verdad? Nosotros trabajamos, somos el Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica y nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5, ¿verdad? Y aquí están nuestros números de teléfono donde nos pueden llamar o tenemos también un número de WhatsApp donde podemos atender sus consultas, ¿verdad? Igualmente tenemos página de Facebook, página de Instagram, en donde usualmente colgamos materiales informativos, ¿verdad? Y en WhatsApp también tenemos un canal de difusión donde podemos, digamos, pues, donde pueden contactarnos y pueden también recibir diferente tipo de información. Igualmente les estamos poniendo una encuesta, ¿verdad? Les invitamos a completarla, ¿verdad? Para, digamos, que nos permiten a nosotros mejorar, igualmente seguir abriendo este tipo de espacios. Ahora vamos a abrir entonces la sesión de preguntas, ¿verdad? A ver si hay algún tipo de preguntas que hay en el chat. Ok, vamos a ver. Eh, Cinia nos comenta, sí, los medicamentos contra el dolor son de más riesgo. Bueno, existen muchos medicamentos para el dolor, pero por ejemplo se ha visto algunos medicamentos para el dolor, sobre todo los que pertenecen a un grupo que son los AINES, es decir, aquellos que tienen propiedad para el dolor y la inflamación, donde pertenece el diclofenaco, el ibuprofeno y el sulindaco, sobre todo si son por automedicación en un paciente que ya tiene daño renal, esto predispone aún más, se ha visto que esto puede afectar más la progresión de la enfermedad renal. Entonces, en este caso también la recomendación es no automedicarnos, ¿verdad? Porque antes de utilizar un medicamento de este tipo, tenemos que saber el estado de nuestros riñones, ¿verdad? Y ya sobre todo, si ya yo soy diabético o hipertenso, que son enfermedades que predisponen al daño renal, podrían utilizarse, pero de forma con precaución, ¿verdad? Todo lo mejor es consultar con su médico o su farmacéutico antes de utilizar este tipo de medicamentos. ¿Ok?
Ujú. Ok. Freddy nos contesta, hola, dice que hay que tomar entre 2 y 3 litros de agua por día. Sí, esa es la recomendación. También esto hay que considerar nuestro tipo de actividad, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, si yo soy un trabajador agrícola que estoy expuesto a altas horas bajo el sol, y ahí también esto es importante, hay un tema de ocupación también, ocupacional, en el sentido que también debería de tener mi jornada laboral en el campo, ¿verdad? En las horas donde no haya una alta incidencia de radiación solar, ¿verdad? Pero sí, dependiendo de mi ocupación, si yo estoy expuesto a altas horas bajo el sol, debería de consumir mayor cantidad de agua, ¿verdad? Se dice de 2 a 3 litros de agua, incluso algunas referencias reportan una mayor cantidad de agua, ¿verdad? Lo importante es hidratarnos adecuadamente, tenemos que consumir agua, ¿verdad? Y la hidratación es con agua, ¿verdad? Muchas veces también se dice que si pueden ser con otros tipos de bebidas, pero realmente la recomendación es agua. Hay que tener cuidado también porque otras bebidas también tienen azúcares, ¿verdad? O tienen otras sales que pueden ser contraproducentes. No sé si tenemos alguna otra duda o alguna otra pregunta, algún comentario. Si no tenemos ninguna otra pregunta, bueno, agradecerles a todos por el espacio. Vamos a ver. Eh, José Daniel nos está haciendo una consulta. Dice, ¿existen medicamentos de prevención para problemas de riñón libres de gluten, soya y lácteos? Bueno, esta pregunta es una excelente pregunta. Dependerá del tipo de medicamento y esto también va mucho con los laboratorios fabricantes, ¿verdad? Porque muchas veces la presencia de gluten en un medicamento va con el proceso de fabricación. Invitarlos más bien a José Daniel si tiene una pregunta concreta de cuáles son este tipo de medicamentos, más bien que nos puede escribir al CIMED y nosotros con mucho gusto podemos, digamos, revisar el medicamento concreto, ¿verdad? Que se utiliza y poder ver si es libre de gluten o no, ¿verdad? Porque esto también depende mucho de la marca del medicamento, ¿verdad? Ahora bien, independientemente del tema de gluten, lo que sí de manera general es que, por ejemplo, algunos medicamentos para la presión, como es el ibersartán y el enalapril, ¿verdad? Se ayudan a proteger nuestros riñones. También otro tipo de fármacos, ¿verdad? Que es de un grupo que también se utilizan, por ejemplo, para el control de la diabetes, ¿verdad? Es un grupo de fármacos, los SGLT2, ¿verdad? Que hoy día también hay muchos estudios, es un grupo de medicamentos que también han visto que ayudan, así como estos antihipertensivos, ayudan a evitar el daño renal y a evitar que la enfermedad progrese, ¿verdad? Muy bien. Igual invitarlos, ¿verdad? Que nos contacten, ¿verdad? A veces si salen más dudas, igual invitarlos también cuando logremos en nuestro canal de YouTube también colgamos esta charla, ¿verdad? Igual también invitarlos a compartir esta información con otros de sus amigos o personas que tengan alguna enfermedad renal. Agradecerles a todos por conectarse, ¿verdad? Y invitarlos a seguirse conectando a este tipo de actividades que desde el CIMED de la Universidad de Costa Rica organizamos para ustedes como pacientes.